Ahora a seguir con la clase. Aguarden un segundo. ¿Están todos o falta alguien? Bueno, vamos a continuar con la presentación. Entonces, cálculo del volumen original del petróleo. ¿Por qué es necesario calcular el volumen original del petróleo? Porque yo de acuerdo a eso, yo voy a poder estudiar con exactitud y precisión el reservorio. Es decir, por lo general, este cálculo se hace al principio de todo, ¿no? Al principio de todo la intervención en el yacimiento y es necesario realizarlo. Van a utilizar unas ecuaciones, pero lo más importante es entender que el análisis me va a determinar a mí el petróleo original in situ, el POIS, o el gas original in situ, GOIS, ¿está bien? Este concepto de petróleo original in situ me dice a mí, bueno, cuál es verdaderamente en el interior del subsuelo, ¿no? Cuál es el cálculo del volumen, ¿no? De petróleo que voy a poder extraer. ¿No? Y establecer cuál sería el movimiento del petróleo, es decir, hacia dónde podría atravesar, ¿no? Y cuál sería el recorrido, ¿no? En función de otros parámetros que vamos a ver. Entonces, la ingeniería de reservorios se trata de eso, ¿no es cierto?, de estudiar principalmente hacia dónde recorre, es decir, hacia dónde se traslada el petróleo y principalmente qué cantidad de reservas tengo, ¿no? Qué cantidad de reservas tengo in situ en el lugar, ¿no? Originalmente, cuánto ha descendido de reservas si ha habido una producción permanente, cuánto ha descendido y cuál sería el costo de extraerlo, ¿no es cierto?, teniendo un factor de recobro, de recuperación razonable. Es decir, esto lo ven en producción también ustedes, ven IPR y todo eso, en eso no me meto yo, pero tienen que entender que la ingeniería de reservorios está antes que todo, ¿eh? El reservorista está antes que el de producción, que todo, ¿no? Porque ellos son los que van a determinar dónde hay que perforar, cuánto hay que perforar, es decir, cuánto está bien, qué profundidad hay que perforar, con qué equipo hay que perforar, eso sería el ingeniero de perforación, pero el reservorista le va a determinar, por ejemplo, en qué zona tendría que perforar y por qué, ¿no? Primeramente, con todos los parámetros que yo hago en un pozo, vamos a decir, exploratorio, yo puedo determinar cuáles son las zonas del reservorio, es decir, hoy, mediante desarrollo de un software de aplicación, hay miles de software de aplicación que me determinan a mí directamente el volumen del petróleo original in situ, es decir, hay un software aplicado, ¿no? Y este software me va a decir también hacia dónde se va a trasladar el petróleo, pero yo necesito saber estos parámetros, ¿no es cierto? Tanto la cantidad de gas, de petróleo, de agua, ¿no es cierto?, en una determinada muestra, ¿no es cierto? La porosidad, la litología, la presión capilar, ¿viste? Estos parámetros son importantes, la permeabilidad relativa, ¿no es cierto? La dirección de las permeabilidades, todos esos parámetros yo los cargo en un software y el software me hace el estudio del petróleo original in situ. Pero cuando no tengo ese software,
yo como técnico tengo que saber al menos cómo se calcula ese petróleo original in situ. Entonces, nosotros pronosticamos cómo se va a comportar el yacimiento. Para eso tenemos que conocer el volumen del yacimiento y la energía inicial para impulsar, es decir, tratar de sacar ese petróleo y ese gas que está entrampado. ¿Cuál es la energía inicial? Es decir, de acuerdo al volumen va a ser la energía. Entonces, si se conoce el volumen del espacio poroso y las propiedades de los fluidos que lo saturan, el cálculo del volumen de hidrocarburos en el yacimiento se convierte en una operación bastante simple, sí, pero si se conocen todos estos datos, ¿está bien? Los datos que yo les dije ahí. Entonces, para la estimación del petróleo o gas en el sitio, en la ingeniería de yacimiento se usan diferentes métodos dependiendo de la etapa de vida que se encuentra el yacimiento. El primer método que vamos a ver hoy solamente es el método volumétrico. ¿No? Es el método volumétrico. Luego existen estos métodos. Acá está mal encuadrado, después lo voy a corregir bien. Analítico gráfico, método de hidrocarburos gráfico, método de sistemas de bases gráfico, balance de materiales, método estadístico y método Monte Carlo. La mayoría de estos métodos son estadísticos. Este método es volumétrico, es decir, es utilizando una ecuación que vamos a ver ahora, y es el método que más aplicado, ¿está bien? Lo van a ver ustedes en los problemas de resolución. Los métodos volumétricos, si el yacimiento es nuevo y solo se dispone de datos geológicos, es decir, petrofísicos, y las características físicas de los fluidos contenidos en el yacimiento, presión inicial, temperatura, se hace un estimado por el método volumétrico, que es un método determinístico, ya que aporta un dato promedio. Entonces, fíjense, en estos casos acá Profe, tienen esta ecuación. Sí. ¿usted está mostrando alguna fórmula o algo? Yo lo estoy mostrando acá. ¿Ustedes están viendo? Estoy compartiendo yo. Vemos la parte. Claro, ahí se quedó. Ahí se quedó, perdón. Algo le pasó. Ahí voy. Algo le pasó a la presentación. Aguarden, ¿eh? Gracias por revisar. ¿Ahí están viendo eso o no? Sí, ahí se ve el método. Bueno, anteriormente habíamos visto esta imagen y tenía que ver con lo que yo les decía, que todos estos datos eran necesarios para hacer lo que sería un cálculo con un software que directamente me calculaba el petróleo original in situ, ¿está bien? Esta es la avanzada hoy de Reservorio. Reservorio hoy utiliza diferentes software, ¿no es cierto? Ustedes pueden ser un técnico, por ejemplo, que ayude a un reservorista a trabajar con estos software y ser parte del equipo de reservorios. ¿Me entienden? Pero tengo que saber el ABC. En principio estábamos viendo esto, que lo ven ahí. Sí, profe. Sí, ahora sí se ven unas fórmulas. Claro, esta fórmula es la de petróleo original in situ, que determina el área por la altura, en este caso por la porosidad, ¿no es cierto? Por 1 menos el agua cognata, ¿no? Sobre beta, que es un factor, digamos, de cálculo, está bien, que es por tabla, me va a determinar a mí cuál es, en este caso, el volumen de petróleo original in situ, y este es gas original in situ, GOIS, ¿está bien? Con el beta del gas. Entonces, el volumen en metros cúbicos, y estas en unidades estandarizadas de volumen original
de petróleo. Estas ecuaciones son las dos ecuaciones para calcular por métodos volumétricos lo que había originalmente en el interior del reservorio. Entonces, van a tener ustedes ejercicios donde van a aplicar estas ecuaciones y van a tener, es decir, datos de porosidad, saturación de agua con nata y espesor, por ejemplo, del reservorio, altura. ¿Está bien? Estos datos son de muestreo original del yacimiento. Esta es otra ecuación, que es una ecuación un poquito más simple, que dice volumen de petróleo in situ medido en condiciones estándar, ¿no? Acá tengo el volumen de la roca impregnada de petróleo, la porosidad, ¿no? Que es volumen poral sobre volumen de la roca, y saturación inicial de petróleo, o lo que sería 1 menos saturación del agua con nata, ¿está bien? O saturación del agua inicial. Agua con nata quiere decir la saturación del agua que había al inicio de todo. Saturación del agua inicial es volumen de agua inicial sobre volumen poral. Todos estos datos, ¿no? Y este es el factor de volumen de petróleo, que es el volumen de petróleo en el reservorio y volumen de petróleo en tanque. Eso es un dato de laboratorio, ¿está bien? Bueno, todo esto lo tienen, digamos, en el principio, cuando hacen la perforación. Yo puedo hacer el estudio sobre, en este caso, el estudio lo hago de forma, no sé si pudieron ver ustedes todo lo que sería el ensayo, los ensayos geológicos que se hacen en el pozo. ¿Pudieron ver eso o no? Es decir, los ensayos que se hacen sobre la roca, es decir, la corona. No sé si lo alcanzaron a ver en geología, no. No, profe. Bueno, cuando yo perforo, un pozo, voy a tener las muestras, digamos, de la roca, ¿no es cierto?, que va saliendo, y sobre esa roca se hacen ensayos, ¿no? Y en esa roca se hacen las pruebas, ¿no es cierto?, hasta que me determino a mí, digamos, porosidad, ¿no es cierto?, saturación inicial de petróleo, factor de volumen, todo estos datos los voy obteniendo sobre la roca, digamos, las muestras que estoy sacando yo de los testigos corona. Además de eso, sobre el petróleo inicial que va saliendo. ¿Está bien? Es decir, yo tengo que perforar sí o sí. ¿Me entienden? O tengo que tener datos Sí, se entiende. concisos de testigos corona. ¿Saben lo que es un testigo corona? No. No, profe. Bueno, un testigo corona, eso es otra clase que vamos a ver más adelante. Ahora se los voy a mostrar. Aguarden. No lo vamos a más adelante, pero bueno, se lo voy a dar un poquito para que lo vean. Bueno, fíjense en esta presentación, seguramente no va a ser similar a esta, pero yo tengo el trépano y puedo sacar, digamos, con esos sacamuestras, Profe, lo que serían los recortes. ¿Lo están viendo, no? no, ahora sí. Sí, profe. Bueno, ¿lo están viendo ahí? Sí. Bueno, entonces los geólogos van sacando las muestras, ven cómo están acá, esto lo vamos a ver más adelante igual, lo estoy sacando de acá, y de acuerdo a eso después, una vez que sacan las muestras, ¿no?
van determinando, digamos, de acuerdo, el lugar diseñado de acuerdo al perfilaje, ¿está bien? De acuerdo al perfilaje que yo tengo del pozo, cuando van perforando, yo voy sacando diferentes muestras. Después subo a un laboratorio geológico y en el laboratorio geológico yo puedo determinar sobre los testigos corona, es decir, es lo que va sacando el trépano, ¿m? El trépano este va sacando y tengo entubado, digamos, todo el muestreo. Esta es una máquina para cortar, por ejemplo, los testigos corona y yo hago distintas pruebas, ¿no? Como por ejemplo lavado de coronas, eh, de secador, voy preparando la roca, ¿no? Después puedo hacer, eh, eh, lavo las muestras, este por ejemplo un cortador de rocas, ¿m? Es decir, la voy preparando, todo esto lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, estos son la extracción de las muestras de las coronas. ¿M? La corona tienen que darse cuenta que es una roca, ¿no es cierto? Una roca que tiene la forma del tubo con el cual se va extrayendo, ¿eh? Como si yo estuviera eh, perforando, ¿no es cierto? Y por el interior del tubo se va adhiriendo la roca, ¿no? Y luego voy extrayendo los tubos, ¿no es cierto? Las muestras. ¿M? Fíjense, acá están las fotos. ¿Me entienden más o menos? Sí. Bueno, sobre estas muestras yo tengo que hacer lo que serían los ensayos petrofísicos que me determinan a mí la permeabilidad, ¿no es cierto? La saturación de agua con nata, es decir, todos esos ensayos los tengo que hacer acá, sobre esas muestras. Por supuesto, esta es preparación de la muestra que lo vamos a ver más adelante. Entonces, una vez que tengo estos datos, yo puedo hacer el cálculo del petróleo in situ, siempre sobre la muestra. ¿Me entienden hasta ahí? Entonces, esta es la ecuación que yo por lo general voy a utilizar, depende del profesor de trabajo práctico, pero bueno, puedo utilizar esta o esta de acá arriba, pero este es el volumen. Sí. Ah, sí, ¿no se vio? No, 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 estoy mostrando esto, lo que ven acá, cálculo de petróleo in situ, no, se está viendo, ¿no? No, extracción de muestras se debe hacer. Ah, está bien, está bien, está bien, se ve que es el problema de Meet, perdón, perdón. Ahí, perdón. Bueno, estaba hablando, perdón, es un gran problema en Meet. Bueno, entonces, seguimos con cálculo de petróleo in situ. Lo otro de extracción de muestra lo vamos a ver más adelante porque es uno de los temas, ¿está bien? Pero este es el cálculo de petróleo in situ. Otro de los conceptos que tienen que saber es porosidad y permeabilidad. Si bien lo han visto, quizás en geología, tienen que saber que la porosidad se define como la fracción de vacíos existente en la unidad de volumen de la roca, es decir, estamos hablando de la porosidad de la roca. Y depende de la presión, ¿no? Entre roca y roca, ¿no es cierto? La presión en el interior de la formación, ¿no? Que le dé una compresibilidad de la formación, CF, ¿no? Esta es la ecuación, ¿no? Donde son las diferencias de diferentes presiones, presión final y presión inicial, ¿está bien? Y eh, la permeabilidad acá, perdón, donde tita sub cero es la porosidad a una presión de referencia P sub cero. Esta es una porosidad que ya tengo a una presión P sub cero inicial, ¿está bien? Esta es la porosidad final. Esto no les pido que lo sepan, pero es un diferencial de porosidad respecto del tiempo, un diferencial de presión respecto del tiempo, para que me quede esta ecuación así, ¿no? Entonces se cumple que respecto al tiempo, ¿no es cierto? A medida que la presión va acomodando cada una de las rocas en el interior, ¿no es cierto? La porosidad va a ir variando, ¿no? Hay una variación de la porosidad.
Por supuesto, esto después se integra esto y sale esta ecuación que está acá arriba. ¿Está bien? Esta es la ecuación que ustedes van a utilizar. ¿Ven más o menos el láser? Que no lo, bueno, ¿ven el punto ahí cuando lo marqué? Sí, ¿no? Esa es la ecuación. Luego tenemos el concepto de Darcy, ¿no? Darcy tiene que ver con la permeabilidad a través de la ecuación de Darcy, es decir, que hay un caudal volumétrico, un flujo, vamos a decir, del petróleo, ¿no es cierto?, del hidrocarburo, a través de un medio poroso. Eso se define con la ecuación de Darcy. Es decir, la permeabilidad yo la defino, no la porosidad, la permeabilidad la defino en unidades de Darcy. Es decir, cuántos Darcy tenga, por ejemplo, un yacimiento, eh, por ejemplo, que sea bueno, tiene que tener una permeabilidad de 70 milidarcy, por ejemplo. Mili es 1 por 10 a la menos 3, ¿no? Entonces, Darcy tiene que ver con el caudal de permeabilidad, es decir, cuánto pasa de hidrocarburo a través del medio poroso, ¿no? Cuánto fluido pasa a través del medio poroso. Y la ecuación de Darcy no es otra cosa que una ecuación de caudal, ¿está bien? Entonces, de velocidad. El cociente entre el caudal y el área me da la velocidad de Darcy. Eso es lo más importante. Entonces, la velocidad de Darcy que está acá arriba es caudal sobre área. Y mu, vamos a decirlo, es la velocidad de Darcy, es el caudal volumétrico. K, la permeabilidad absoluta, el otro mu, perdón, este es B es de velocidad de Darcy y este es mu, que está acá, es la viscosidad del petróleo, en unidades centipoise. Fíjese, un centipoise de viscosidad, el CP, es decir, centipoise, ¿no es cierto? Se mueve, un Darcy quiere decir si un fluido de un centipoise de viscosidad se mueve a un caudal constante de 1 centímetro cúbico sobre segundo a través de una sección de 1 centímetro cuadrado, no de área, se aplica un gradiente de presión de una atmósfera sobre centímetro. ¿Está bien? Entonces, si uno les pregunta cómo se mide la permeabilidad, tienen que decir en unidades de Darcy. ¿Está bien? Un Darcy, en algunos casos bien francés, Darcy o Darcy. Puede ser milidarcy, una M y una D, ¿no? Que significa 1 por 10 a la menos 3 Darcy. ¿Me entienden hasta ahí? Más o menos. ¿Cuál era la cantidad de Darcy que tenía que tener un Y un reservorio? pozo bueno, un reservorio bueno, por ejemplo, con el Golfo de San Jorge hay varios, pero por ejemplo, por una roca buena tiene que tener una permeabilidad más o menos de 70 para arriba, milidarcy. ¿Está bien? De 70 a 120, ¿está bien? Milidarcy. ¿Me entienden? Es decir, para que pueda fluir bien el hidrocarburo. Entonces, ese fluido pasa a esa velocidad. Si es menos, si es de 10 milidarcy, quiere decir que no fluye tanto. ¿Está bien? Pueden buscar, les dejo como tarea ahora, pueden buscar eh, algunos yacimientos, por ejemplo, el Golfo San Jorge, que es muy estudiado, y otros, propiedades de la roca, y busquen, por ejemplo, cuál es la permeabilidad y cuál es la porosidad. ¿Está bien? Como dato, busquen para el Golfo San Jorge, por ejemplo, la zona de los Perales, donde ustedes están cerca, la zona del Guadal, anoten si quieren eso, la zona del Guadal, la zona de los Perales, busquen algún trabajo que haya de investigación, algo, para ver qué valores de porosidad y permeabilidad tiene. Eso lo hacen como tarea y bueno, después lo vemos el próximo jueves. ¿Está bien?
o me mandan por ahí algún mensaje, todo por un Paimon. Bueno, vamos entonces, bueno, ya esto lo están viendo, vamos a volumen poral. Volumen poral es otro parámetro también que me sirve para calcular el volumen. El volumen poral tiene que ver con el volumen o espacio, digamos, donde se va a contener el hidrocarburo en el interior, ¿está bien? Es decir, el volumen poral se define como el volumen en sí, el cociente entre el volumen poral y el volumen aparente. Está bien, el cociente entre el volumen poral y el volumen aparente es para mí lo que sería, perdón, la porosidad. La porosidad. Entonces, volumen poral lo agrego acá, ¿no? Fíjense que hay dos relaciones de porosidad, ¿no? Porosidad, como en esta ecuación que vimos acá, y porosidad con esta ecuación que vimos acá, ¿no? La relación entre la compresibilidad de la formación y la presión, y porosidad también como la relación entre los volúmenes, es el cociente entre el volumen, en este caso poral, y el volumen aparente. Este volumen poral se determina por lo general de forma, utilizando microscopios, digamos, se hace sobre la roca generadora, ¿está bien? No es algo que podemos determinar simplemente, sino que se hace en los laboratorios de geología. Bueno, tensión interfacial, que es un anexo también, es un concepto que tengo que saber, porque es cuando se ponen en contacto dos líquidos inadmisibles, por ejemplo, agua y petróleo, ¿no? Hay una tensión entre las moléculas de hidrocarburo y una tensión entre las moléculas de agua que hace que no se separen fácilmente. Hay una fuerza que las une, ¿no? Esa tensión interfacial es la que yo estudio y me permite a mí determinar si este volumen poral donde se encuentra el hidrocarburo va a estar lleno de hidrocarburo o más lleno de agua, ¿está bien? Del agua con nata. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, este es un concepto muy importante. El otro concepto importante, estos conceptos los pueden buscar después ustedes de forma personal y ver otras definiciones similares, ¿no? Yo les voy a dejar un material igual. El otro concepto es número capilar. Se define como la relación entre las fuerzas viscosas y las fuerzas capilares. Es decir, en una gota de petróleo que está atrapado en un medio poroso, es decir, en el volumen poral, ¿no? Es decir, la velocidad de fluido de empuje, la viscosidad del fluido de empuje y la tensión interfacial entre la fase y la fase desplazante me indica el número capilar, ¿sí? Si alguien quiere después buscar la ecuación de número capilar, que digamos lo va a dar un profe de trabajo práctico por ahí, pero lo pueden ir buscando la ecuación de número capilar. Es decir, de acuerdo, si yo tengo, digamos, por ejemplo, una roca con una alta porosidad, es decir, el número capilar va a ser muy alto, entonces voy a poder, digamos, la viscosidad no va a afectar mucho y el hidrocarburo se va a poder escapar, ¿no es cierto?, y drenar hacia, hacia las zonas de contención donde lo voy a poder extraer. Es decir, va a haber un aumento del número capilar. Ese es el concepto. Bueno, y hasta aquí más o menos, no sé si tienen alguna pregunta. Claro, tienen clases prácticas con una profesora que se llama ingeniera Larrea Isabel, que ella va a dejar clases los días miércoles
con la explicación de los trabajos prácticos y ustedes van a tener, creo que, completar esos trabajos prácticos. ¿Mm? Profe, Claro, a través de la plataforma. Sí, lamentablemente no podemos viajar porque, bueno, estamos supeditados ahora acá, pero bueno, lo que no quiere decir que yo no vaya a tomar un examen o lo que fuere. ¿Mm? profe, ¿se sabe el horario de los miércoles? Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. Sí, los miércoles ella va a subir el material de 19 a 21, así que creo que es un material que va subiendo, ya tiene los videos grabados de los trabajos prácticos. Lo que pueden hacer ustedes es consultarle después, ejercicio por ejercicio, en un modal, ¿no? Y si no, hacer unas reuniones con ella, escribirle directamente y decirle, bueno, mire, queremos trabajar tal día podemos consultar, porque yo no sé qué otro día ustedes tienen un espacio libre, digamos. Yo el martes, por favor. Pero que más o menos todos puedan, digamos, en un horario para yo informarle y para que ella pueda, este, no sé si el miércoles pueden, de 19 a 21, no. O en ese horario, digamos, no, por ejemplo, de 20 a 21 o a 22, Yo sí puedo el para miércoles. informar. Bueno, yo porque por Igual si la yo, profe quiere hacer, claro, yo por si la profe quiere hacer unas charlas directamente y hacer los ejercicios con ustedes y todo eso. ¿Está bien? Claro, seguro. Bueno, yo le voy a transmitir esto a la profe. Ver si se puede reunir con ustedes los miércoles. ¿Mm? Y cuando no se pueda reunir, que coordinemos. Bueno, vamos a un repaso un poquito de geología y ya estaríamos terminando esta parte de hoy. Eh, Vamos a lo que sería energía natural del reservorio. Es decir, nosotros tenemos que una vez que tenemos el cálculo del petróleo original in situ, es decir, el volumen, sabemos que ese petróleo va a salir, digamos, con una energía natural del reservorio, es una energía que puede ser por estos tipos de energía. Una energía del gas en solución, una energía del casquete gasífero y una energía del acuífero. Ese es lo que sería para nosotros la producción primaria de hidrocarburos, ¿no? Cuando en una primera etapa se perfora, ¿no?, de forma convencional y sale el fluido, digamos, por energía propia. Otras formas es la disminución del volumen poral, digamos, porque hay un gradiente del petróleo, y la segregación gravitacional sería la otra. Entonces, entienden que hay un concepto de energía natural del reservorio, es decir, cuando yo lo tengo que perforar, perforo el reservorio y el hidrocarburo sale por acción del gas, ¿no? Que es lo que primero que sale, por lo general sale el gas primero, ¿m? Y luego sale el agua, ¿no es cierto?, mezclado con el hidrocarburo, ¿no? Más o menos eso lo vieron en geología un poco o no. Bueno, entonces este concepto es importante, es decir, es la energía que está contenida en el interior de la formación, me permite a mí que esa energía poder extraer el hidrocarburo de forma natural, es decir, que salga, vamos a decir, con una surgencia, la palabra, una surgencia propia. Ahora, hay un concepto que tienen que ver que muchas veces se han agotado, ahí entra el reservorista también, cuando se agotaron todos los impulsos naturales del yacimiento, es decir,
la energía natural del reservorio ya se agotó, ¿no? Ya no sale más de forma natural el petróleo, ni siquiera el gas. Entonces, hay un concepto que es implementar cuáles serían las técnicas, eso es lo que hace el reservorista, implementar cuáles serían las técnicas para extraer ese hidrocarburo que todavía está ahí en el interior, pero no tiene fuerza, no tiene energía para salir. Entonces, entienden el concepto de que hay una energía que estaba contenida en el interior de la formación y eso permitió que salga el hidrocarburo por primaria. ¿Está bien? Entonces, hay un cálculo que esos impulsos naturales, ¿no? Una vez que recuperaron todo el petróleo, ¿no? Hay estadísticas que dicen que todavía hay entre el 25 y el 95% del petróleo original está ahí todavía en el interior. Es decir que el petróleo original in situ, más o menos que es un 70%, y el resto es agua, vamos a calcular que es agua el 30%, de este 70, el 30 más o menos sale por primaria, vamos a suponer el 30 o el 25 por primaria, y el resto, es decir, el 40%, este 40%, perdón, puede llegar a salir por secundaria, y el otro 30%, está bien, sale por lo que sería recuperación terciaria. Es decir, que el reservorista está encargado de todo esto, de cómo extraer el hidrocarburo, luego que ha quedado en el interior del yacimiento y no tiene fuerzas para salir, es decir, no tiene energía natural para salir. ¿Está bien? Esa es una de las funciones también de reservorios, ¿no? Calcular, ver de qué forma se puede llegar a extraer del petróleo original in situ, que se calcula que es un 70% más o menos, cómo extraer el hidrocarburo, ya sea utilizando recuperación secundaria, que después lo vamos a ver más adelante, en asistida, y terciaria, que también lo vamos a ver en asistida. ¿Me entendieron un poco o no? Ustedes tienen que conocer que por primaria, es decir, por energía natural del reservorio, primaria, más o menos se obtiene un 30% de hidrocarburos, un 30, un 20, un 30%, que tiene una relación con ya sea el empuje que le da el agua, el empuje que le da el casquete gasífero, es decir, la formación de gas, o la energía del gas en solución. Eso más o menos es un 30%. El otro 70% está todavía en el interior de la formación y es aquí que el reservorista tiene que diseñar la forma de cómo extraer ese 70%. Yo les voy a dejar grabada esta clase, la voy a volver a hacer de nuevo y se la voy a tratar de dejar grabada. Voy a ver el mecanismo de dejarla grabada y dejarla subida, así la tienen ya para recordar, pero les voy a dejar este material también. Y algunos videos que bueno, voy a ir buscando para que les ayude un poquito, y el material. En cuanto a material, principalmente, yo les dejé acá en el programa, lo tienen, ¿no? Ustedes lo tienen en el programa, seguramente. Sí. Fíjense en que en el programa, ahí lo comparto, ¿eh? Aguarden, ¿eh? Están viendo el programa, ¿no? Entonces, mi compañera se llama la Rey Rey, a ella le tienen que escribir también, ella es de práctica, yo soy el de teoría, y en principio estamos recién en los conceptos básicos, en la introducción,
y en cálculo de petróleo in situ, ¿no? Faltan ver todos estos temas y yo calculo que la otra clase ya van a poder hacer, o el miércoles que viene, el cálculo de petróleo in situ, que es una guía. Bueno, ¿cuáles son la bibliografía, digamos, que yo encontré que pueden buscar, digamos? Si pueden llegar a encontrar este libro de Binder, ¿m? Yo lo voy a subir también, tengo una versión, pero está media que le faltan cosas, no está completo, pero si lo pueden llegar a encontrar, este PDF de Binder, perdón, Mirta, de Udeva, es prácticamente vamos a utilizar este. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Después hay un libro muy, muy lindo, que también lo voy a subir, ahí se lo muestro, aguarden. Este libro, si lo pueden encontrar, ahí se los muestro, aguarden. Si lo pueden anotar, lo ven ahí. Se llama Apuntes de Principios de Mecánica de Yacimientos, de Rafael Rodríguez Nieto. Es un apunte de la Facultad de Ingeniería de México. Es muy bueno. Y prácticamente todo lo de reservorio está acá casi, por lo menos la primera parte. Así que les va a servir muchísimo. Tiene ejercicios resueltos, todo. ¿Lo anotaron? Sí. Sí, profe. Bueno, este libro es sencillo, es un libro antiguo, pero es sencillo y es un libro que tiene todas las ecuaciones que utilizamos, toda la parte de los conceptos fundamentales, es decir, todo lo que nosotros vamos a necesitar, así que prácticamente sacamos la mayoría de las cosas de acá. Bueno, sin más decirle, bueno, me despido, hasta aquí sería la clase y espero que la otra clase sea un poquito mejor, más organizada y pueda tener un Zoom mejor y bueno, pueda quedar grabada, ¿no? Yo voy a compartir la clase de hoy y después voy a consultarle a mi compañera a ver si el próximo miércoles ella puede estar con ustedes vía Zoom y charlar respecto a los problemas, respecto a las guías, ¿no? Bueno, profe. Bueno, Así que bueno, que descansen, nos vemos el próximo jueves y yo les voy a subir esto y voy a tratar de subir lo que más pueda en la página de Un Pavimudar. Listo, que anden muy bien y bueno, les deseo lo mejor, este es el tercer año, ¿no? Ustedes ya están terminando, ¿no? sí. Así que, bueno, les deseo lo mejor, que puedan terminar y que puedan llegar bien a fin de año. Nos estamos viendo y Gracias, nos vemos el profe. próximo jueves. Listo, que anden bien. Chao. Bendiciones. Igualmente que Chao, chao. esté. Chao.